Recién termina el partido, recién prendo literalmente, recién prendo el programa para grabar, para poder empezar a hablar un poco del partido. Y mientras lo iba viendo, empezaba a pensar y tenía ganas de comenzar con esta pregunta, consultándole a ustedes, gente, ¿no les pasa que desde Santiago del Estero este mismo partido que hoy Huracán no le termina ganando a los Civi? Ya lo vimos varias veces, más de 10 veces por lo menos este tipo de encuentros que vos te das cuenta que Huracán no los va a ganar, sea de local, de visitante, empatando, después terminando perdiéndolo. Ya esto lo vi por lo menos más de 10 veces, es un déjà vu. Huracán de Santiago del Estero es un déjà vu, con excepciones que confirman la regla. Pero ¿cuántas veces ya este partido lo vimos, gente? Partido donde Huracán te das cuenta que no va para adelante, que los cambios no le funcionan, que el equipo no funciona, que los pases son llamativamente imprecisos, que el rival con poquito, así con poquito, resulta que llega y parece que te lastima mucho más de lo que vos con posesión, con la pelota, con grito del entrenador. Con todo eso vos no generás. ¿Cuántas veces ya vimos este mismo partido? Es un calco. Es un calco de lo que fue Río Cuarto hace unos días. Sí, Huracán ese día perdió. Y obviamente que el papelón termina siendo mucho más grande. Pero no me voy a quedar solamente con que sumaste un punto más. Porque la sensación es horrible, horrenda. Y vos hoy tenías que salir a ganar del minuto cero a llevarte por delante al rival. ¿Y qué pasa? ¿No te esperabas que Aldo Civi te iba a venir a esperar? Va a venir, lo digo como si hubiera venido a Ducó. ¿No te imaginabas que Aldo Civi, incluso en Mar del Plata, iba a esperarte? ¿No te imaginabas que ibas a tener la posesión del balón? ¿Que ibas a tener la pelota? ¿Y qué? ¿Qué hiciste con la pelota? Tuviste todo un primer tiempo desde la intención y nunca desde el hecho, y terminaste, como viene sucediendo recurrentemente, como sucede básicamente en todos los partidos, menos Belgrano, y es terminar con Caicedo fajándose con Moya o con cualquier central de fútbol argentino, realmente cagándose a palos, y Pereira, lanzamiento al ecuatoriano. Pereira, lanzamiento al ecuatoriano. Paz al ecuatoriano. Solo eso. Ese es el Huracán. ¿Cuál es el Huracán verdadero? El que le ganó a San Lorenzo con actitud, con pasión, con efervescencia, con la cancha ayudándolo, el que lo bailó a Belgrano, o cuál es el verdadero Huracán, el de Río Cuarto, el de Aldo Civi, el de Independiente Rivadavia de Mendoza, el de River el otro día, que encima, digo, siendo bueno es bastante diferente, porque con River, bueno, pudiste haber empeorado tu funcionamiento, tu volumen de juego, pero no deja de ser River, y no es una excusa, es una realidad. River tiene un presupuesto mucho más grande que vos, un plantel enorme que encima coincidió con el nuevo entrenador que claramente movió la estantería, agitó la rama y evidentemente los jugadores respondieron y Huracán se vio superado. Pero hago énfasis en la palabra superado, por eso lo puse en el título de mi video, porque Huracán con River fue superado tácticamente. Y hoy no se vio un equipo superado, se vio un equipo no pudiendo superar a un rival inferior. No tiene nada Aldo Civi. Y sin subestimar, el 9 Aldo Civi es Cordero, que Huracán no puede ser el 9. No tiene funcionamiento Aldo Civi, se desprendió de local, no ganó en todo el torneo, tiene 3 goles a favor. Por eso digo, es un déjà vu, lo mismo que con Río Cuarto. No me voy a quedar con que no perdió, porque el papelón es igualmente grande. Es grande de todas maneras, no me voy a quedar con que Huracán sumó. Porque Huracán tenía que haber sumado a 3, no da uno. ¿Cómo puede ser que tenga jugadores que son los principales protagonistas del equipo en nivel de imprecisión tan alto? Lo de Oscar Romero, lo del Colorado Gil. Por el amor de Dios, Tayel Peralta lo mismo, no le caigo tan fuerte porque es un pibe del club y está todavía haciéndose. Y yo insisto siempre con que el futbolista se hace también en el error. Y creo que también es el caso de Peralta.
Pero, por Dios, lo del número 8, el número 10. ¿Qué pasa con los jugadores de Huracán en los últimos metros, viejo? No pueden estar tan imprecisos. Es llamativo ya. Y eso que estoy teniendo en cuenta el factor, la cancha estaba mojada. Pero vamos, viejo. Todo el día con la pelota, ¿eh? Y miren que esa es la frase más hecha y de la frase que más detesto en el fútbol. Porque es tan fácil como agarrar y decirla. No lleva ningún pensamiento previo, ninguna hipótesis. Es agarrar y decir, loco, entrenan todo el día con la pelota. Y la detesto decir, pero viejo, ¿cómo puede ser que los dueños del equipo estén en este nivel? ¿Cómo puede ser que el equipo se vea tan golpeado tácticamente por la salida de Cortés? Como si Cortés fuera Houseman. Y no quiero decir que el colombiano no es bueno. Claro que es bueno, es un gran jugador. Cuando está enchufado es un gran jugador. Y lo vimos contra Belgrano. Y Huracán tuvo mala suerte ahí. Pero viejo, que el sistema táctico, el funcionamiento colectivo, el volumen de juego de Diego Martínez está sostenido únicamente en Cortés. Yo entiendo, es diferencial, saca a los centrales de la zona de los defensores, se asocia, juega con Romero, le brinda toque corto al equipo, juega en tres cuartos, un montón de cosas que hoy Huracán no tuvo, al igual que con River. Entonces no estoy ni en pedo subestimando que no haya jugado. Pero viejo, tanta diferencia tenés. Tanta diferencia te hace. Eso quiere decir un montón de cosas, ¿eh? Y negativas. Tanto de los jugadores como del técnico, viejo. El técnico. Por favor, Diego Martínez, viejo. Más respuestas, hermano. Faltan respuestas fue el título de mi video contra el Atlético Tucumán. Una de las primeras fechas de campeonato. Y hoy sigo con la misma frase, aunque el título va a ser otro. Más respuestas, Martínez. Más respuestas. Le sigue dando oportunidades a jugadores que uno dice, viejo, hoy está bien, el partido de Bizanz fue, vamos a decirle, no tan mediocre como los que suele tener, pero Ramírez del banco, Sequeira del banco. ¿Cuándo le dan una chance a Callinger o como mierda seguía? ¿Cuándo le dan una oportunidad a ese pibe, viejo? ¿Quiere seguir muriendo con esos jugadores, el técnico? Que no le dieron nada a Huracán. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del técnico? ¿Seguir deambulando en la irregularidad? ¿En la falta de resultados? ¿En los 10 minutos propositivos y después 80 minutos agarrar el libreto y tirarlo a la basura y jugar con el ecuatoriano? Bochazo, bochazo. Esa es la idea, esa es la filosofía. ¿Se sostiene un ratito así? No, viejo, no, 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 no. No te puede pasar. No te puede pasar que estés en un déjà vu constante en el que necesitamos que el equipo responda y que a veces responde y a veces no, en el que los resultados a veces acompañan, a veces no, y que seguimos nadando en el mar de la irregularidad, de la inconsistencia, de lo poco certero. Huracán es un equipo que hace rato viene demostrando que si no tiene una tarde iluminada de algunos de los referentes del plantel, le pueden hacer daño cualquier equipo y le cuesta hacerle daño a cualquier equipo. No le pudiste hacer peligro real al arquero Aldo Civi, viejo. No le exigiste hasta el segundo cabezazo, o mejor dicho, la segunda llegada, creo, realmente peligrosa a Huracán en todo el partido, que fue el cabezazo de Nehuen Paz. Que creo que Nehuen Paz fue el mejor jugador de Huracán. E incluso lo pensaba antes del cabezazo. Y ese es el reflejo del equipo. Nehuen Paz, el jugador más cuestionado del plantel, probablemente que no puede seguir jugando en Huracán. Hoy hizo el mejor partido desde que está en la institución. Y fue sin duda el mejor del partido. Contra un rival que te atacaba poco y nada, que te brindaba espacios y que te brindaba la pelota. En ese contexto, la figura del partido debería ser Oscar Romero, que ante una defensa cerrada te mete un pase entre líneas y te gana el partido. O un win atrevido como Bizanz o como Alejandro Martínez después, cuando entró, que en una maniobra individual, en uno contra uno, te lo gana. No, el mejor fue el número 6. Ese es el reflejo de este Huracán, gente.
Nehuen Paz fue el mejor jugador de la cancha y no tenía que ni haber salido a la cancha. Eso es este Huracán. Un Huracán que, yendo con lo táctico, la verdad, bueno, repitió la manera de defender en fase defensiva 4-4-2, lo que viene haciendo partido tras partido, soltando a Romero de la zona de enganche y poniéndolo junto a Caicedo para formar esos dos delanteros y respectivamente después 4 mediocampistas, 2 bien por el costado, como lo fueron Bizanci y Peralta y la línea de 4. Y en fase ofensiva creo que fue lo más innovador que se pudo ver en esta tarde, que innovador no quiere decir que haya salido bien, lo quiero dejar muy claro, lo quiero analizar desde la táctica, como poder brindárselos a ustedes a nivel informativo, pero eso no quiere decir que Huracán le haya dado reales réditos o muchos réditos y creo que fue sin duda lo que fue en fase ofensiva con la pelota, que se vio sobre todo, como antes decía, al principio, con un Huracán que cuando tenía la pelota formaba en primera línea una línea de tres, valga la redundancia, con Ojeda metiéndose entre los centrales y acá yendo con el mediocampo, sí, la cuestión de la innovación que fue la posición de Blondel que cuando Huracán tenía la pelota se despegaba del carril derecho e ingresaba como en zonas interiores, jugar por dentro, formando una especie de doble 5 junto al Colo Gil. Por el lado opuesto, por el lado izquierdo, ocupaba el ancho de la cancha en el sector izquierdo César Ibáñez. Por el ancho de la cancha del lado derecho lo hacía Tayel Peralta, enganchando Oscar Romero. Detrás del 9 lo hacía Bizanz, que también se movía, sobre todo por izquierda, y en punta Jordi Caicedo. Huracán con este tipo de esquema me parece que no es una mala idea, sobre todo la posición de Blondel, haciendo a veces diagonales hacia adentro para liberar a Peralta para que pueda recibir solo y a veces entrando en esa zona por adentro para recibir. Y creo que, como digo, es algo llamativo, algo que con trabajo puede verse reflejado en un impacto positivo, pero que hoy Huracán, sacando los primeros minutos, no lo pudo llevar a cabo. Creo que, como digo, la primera parte del primer tiempo, valga la redundancia, fue la mejor en cuanto a intención, no en cuanto a acción. Insisto con esto, Huracán nunca pudo perforar la defensa o el mediocampo o la zona del arquero. Insisto, me parece que en eso estuvo lo más llamativo, pero que llamativo no quiere decir todo lo que realmente importaría en cuanto a análisis de este nuevo esquema, sobre todo con pelota. Aldo Civi muy inteligentemente presionó también en un 4-4-2, pero no a la altura de los centrales, sino recién en la de los mediocampistas. El equipo de Mar del Plata dejaba que tanto Nehuen Paz como Pereira o Emanuel Ojeda, que formaban esa línea de tres en defensa que decía, puedan llevar la pelota, tenerla, jugar hacia los costados. Eso no le preocupaba al equipo de Farré, sino que recién cuando recibía hipotéticamente el Colo Gil o Lucas Blondel, ahí sí que empezaba a asfixiar para cortar los circuitos, para cortar línea de pase y que estos mediocampistas con imaginación no puedan imaginar buenas situaciones, buenos pases y ni hablar ponerle un tipo detrás a Oscar Romero que aparentemente es la solución para poder cortar el flujo de juego del Huracán de Martínez. La tendencia fue muy clara, un equipo que tuvo la pelota siempre y cuando en donde el rival quería y cuando lo hacía en donde el rival no lo quería, le faltaba toda la precisión para poder realmente dañar y poder realmente lastimar. Consecuencia de eso y el paso de los minutos, Pereira recurrió tendenciosamente a recibir, orientarse hacia el lado derecho, no encontrar línea de pase u opción de pase y revolear directamente a Caicedo, que con lo poco que pudo hacer, bastante hizo. Y el segundo tiempo más de lo mismo, Blondel creo que dejó de ocupar esos espacios por adentro y jugó más pegado a la banda. Los cambios, la verdad que no terminan dando efecto. Alguna que otra arrancada de Alejandro Martínez, pero que nunca terminaba en peligro real. Huracán termina, si se quiere, exigiéndolo más al Dosivi por la cuestión de el paso de los minutos, por darse cuenta que se le escapaba el triunfo y que por funcionamiento no estaba sucediendo nada. Entonces, como antes decíamos, pelotazo, 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 pero como Aldo Civi también necesita los 3 puntos, de a poco se fue rompiendo y en ese palo por palo Huracán tiene un poco más de jerarquía, por lo menos en los pies, y lo poco que Huracán pudo
rescatar lo poco que pudo agarrar en la mitad de la cancha, esas segundas pelotas que terminaban flotando, como digo, en la zona central, terminaban en los pies de un jugador por afuera y no generando mucho más que eso, más allá de alguna que otra trepada de Caicedo, muy bien obligando todo el tiempo a los centrales, el cabezazo que antes decíamos de Buen Paz, que me pareció sin duda la figura del encuentro, y bueno, algún centro de Sequeira, casi que un intento de Ramírez, sobre todo en el final, pero muy preocupante el funcionamiento colectivo de un equipo que no se encuentra, de un equipo que parece ser que cuando comienza el partido uno puede identificar qué es lo que quiere, pero que, como antes decíamos, agarra el libreto conforme los minutos pasan y lo tira a la basura y termina siendo un equipo escueto con recursos muy limitados y sobre todo pocos recursos. Un banco de suplentes que evidencia perfectamente que el mercado de pases no ha sido bueno o que por lo menos a lo mejor ahí hay respuestas, pero que el entrenador no se anima evidentemente a darle minutos a los posibles jugadores que te den esas alternativas, sobre todo en poderío ofensivo, en sector de ataque, donde Huracán no se le cae una idea, sacando como venimos diciendo lo de Jordi Caicedo, y es que Callinger no tiene minutos, y es que Ramírez no da pie con bola, y es que Sequeira tampoco, y es que hoy no entró Jiménez, que bien lo conocemos, y es que Mora termina entrando para cubrir un parche, para poder darle respiro a los jugadores del medio que están cansados, nunca para aportar soluciones, siempre para poner la alfombra encima de la basura. Y en esa tónica Huracán no va a poder encontrar las soluciones que lo van a depositar en lo que próximamente más hay que solucionar con inmediatez y es afianzarse en los primeros 8 porque hoy la realidad es que por más que las aspiraciones a principio de año, sobre todo con la incorporación de Diego Martínez, eran mucho más altas, hoy estamos pensando más en poder ingresar a los playoffs, cosa que no podemos asegurar, porque a Argentino le falta un partido, y si lo gana te puede complicar muchísimo, porque ahora jugás con Barracas de local, ya sabemos muy bien la historia que hay con el equipo del asqueroso Mandamá de la AFA, entonces empiezan a haber cada vez más factores del afuera que empiezan a impactar en el adentro, y ni hablar la cuestión de la presión, que no tengo dudas que en el próximo partido en la cancha Huracán se va a hacer sentir, porque la paciencia empieza a ser cada vez menor y las fechas son bastantes como para poder estar devolviéndole este rendimiento colectivo al hincha. Creo que a esta altura deberíamos ver muchísimo más de lo que estamos viendo, y además con triunfos que le significaron, por lo menos con el diario, incluso del viernes y del lunes, algo anímico a este equipo. Digo, le ganaste a San Lorenzo, le ganaste a Belgrano, que era uno de los equipos, que es uno de los equipos protagonistas del torneo. Digo, con todo eso, vos no das algo más, no encontrás ese algo más, por lo menos del resultado. Digo, si no lo podés encontrar desde el funcionamiento, desde la entrega, y si no lo podés encontrar en la entrega desde el resultado, como lo fue con Sarmiento, digo, no lo podés lograr, ni siquiera eso lo podés lograr. Entonces es llamativo, gente, es muy llamativo, y como decía antes, esto evidencia muchísimos problemas desde la punta de la pirámide, de la punta del edificio, como lo es la cuestión dirigencial, pasando por la Secretaría Técnica, siguiendo con el director técnico y finalizando con los jugadores, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda, y hoy este equipo se para en una situación extralímite como la que viene siendo durante todo el torneo, debiendo ganar sin ningún tipo de duda contra Barracas, porque si no, las dudas van a ser muy grandes, y la gente con el correr del tiempo tiene cada vez menos paciencia. Ni siquiera me quiero imaginar lo que puede llegar a ser un escenario negativo contra el equipo del Gallego Insúa. Así que nada, gente, ese ha sido mi análisis de hoy, con muchísima calentura. Intenté repasar más o menos todo lo que en mi cabeza fui observando y fui anotando a medida que el partido lo fui observando. Me quedo tal vez, bueno, sin duda con Nehuen Paz, creo que fue la figura. Me quedo con Lucas Blondel, que si bien creo que empezó flojo, después terminó siendo
de los mejores rendimientos. No creo que haya sido igualmente muy deslumbrante, con muchas luces, pero en un partido donde la mayoría estuvo impreciso, creo que Blondel con algún que otro corte muy importante para evitar una posible situación de gol de Aldo Civi es positivo y no mucho más. Tal vez algún que otro desborde de Bizanz que igualmente me sigue desesperando en la marca, en la recuperación, en el trote que le veo y en decisiones, sobre todo en los metros finales, en decisiones finales donde nunca termina de estar del todo preciso. No mucho más, gente. La realidad es esa, no mucho más. Suscríbanse, estamos en el objetivo de llegar a los 5.000 antes que termine el año. Vamos a seguir en ese objetivo, así que compartan el video a más que meros. Denle like, que eso es lo que alimenta el algoritmo para poco a poco ir llegando a más gente. Si ustedes le dan like, le va a recomendar el video a más y más quemeros. Coméntenme qué les pareció el partido. Quiero saber qué opinan. Expláyense, no expláyense. Háganlo escueto, no háganlo escueto, como ustedes quieran. El espacio está para ustedes. Le dejo mi alias, SantiHH, por si alguno tiene ganas de colaborar con el Calar, para que empecemos cada vez más a mejorar el equipo, el sonido, bueno, todo lo que tiene que ver con el contenido va a ser cada vez mejor si tenemos la suerte de que alguno del otro lado tiene ganas de aportar de lo económico. Así que nada, gente, no mucho más. Estoy, la verdad, muy caliente. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haberme visto. Y como siempre digo, que lo mejor que esté por venir sea para Huracán. Muchas gracias.